Seguro que a pesar de tener un nivel muy avanzado de español, a ti también te pasa esto todavía. Vas a cualquier sitio en el que sabes que hay que hablar español, empiezas con la frase y te responden en inglés. Y si no te responden en inglés, automáticamente te preguntan: ¿Eres estadounidense? pues hoy te voy a explicar cómo sabemos instantáneamente que eres estadounidense en cuanto te escuchamos la primera frase en español. Y por supuesto, todos los trucos para que te deje de pasar. Muy buenas, soy Miguel, profe de español y experto en pronunciación, y me dedico a ayudar a estudiantes de español como tú a reducir su acento y tomar el control otra vez de su español. Lo primero, literalmente, lo primero que te delata como estadounidense cuando hablas español es la reducción vocálica. ¿Y qué es eso, Miguel? La reducción vocálica es un fenómeno que sucede en inglés y en muchas otras lenguas en el cual articulamos las vocales dejando la lengua en reposo. Y esto se manifiesta en tu español cuando en lugar de decir niños y niñas, dices niñes y niñes. En lugar de niño, dices niña. Y en lugar de niña, dices niña. ¿No? En lugar de a o o. Esta falta de tensión la arrastráis en casi todas las palabras, sobre todo en las palabras largas. Y en cierto modo no es tu culpa, porque el inglés necesita de este rasgo para funcionar al ritmo que funciona. Es decir, el ritmo al que hablamos en inglés depende 100% de la reducción vocálica. El ritmo al que hablamos en español, no. Aparte de en palabras largas como desafortunadamente o inapropiadamente o independientemente, esta reducción vocálica se da muchas veces en palabras concretas, como natural, que pronunciáis como natural, o durante, que pronunciáis habitualmente como durante. Durante, durante. ¿No? ¿Ves la diferencia? Pero este no es el único rasgo en el que las vocales del inglés nos traicionan. Muchas veces los angloparlantes metéis diptongos donde en español no los tenemos, como por ejemplo en palabras como fea, que soléis decir como feia, ea en español, ella en inglés, o como hola, que soléis decir como hola, o, no o, sino o, ¿no? Esa pequeña diptongación no se hace en español. La forma más sencilla de corregir esto es acordarse de que el español es un idioma con más tensión que en inglés. Por lo tanto, al menos en las vocales a, e, i, te aconsejo que intentes tirar de las mejillas. Eso aumentará la tensión y favorecerá que la lengua vaya a las posiciones de estas tres vocales y no se quede en la posición neutra, que es la posición de la reducción vocálica. Ya solo el hecho de cambiar esta tensión ya nos predispone para pronunciar el resto de consonantes difíciles del español que ahora te voy a decir. Pero sin duda lo que te recomiendo antes de aprender a hacer esto es que aprendas a identificar los momentos en los que haces estos rasgos, porque nunca podrás corregir lo que no puedes escuchar. Si no sabes dónde están los problemas, no podrás ponerles solución jamás. Y es tan simple como hacer un test de pronunciación en español, que lo tienes en la descripción, es gratis, simplemente entras, pones tu email y lo recibes. Y en 5 minutos tendrás una radiografía de qué es lo que pasa con tu español, qué es lo que hace que suenes gringo. Y con un poquito de trabajo aprenderás a identificar en qué momentos reduces las vocales en español. Otro de los rasgos a los que estamos particularmente sensibilizados los hispanohablantes es la D, el sonido de la D, porque en español tenemos dos posiciones para la pronunciación de la D y ninguna de las dos es la que usamos en inglés. Y esto hace que palabras como todo, nada, cada, puede y un montón más que tienen D entre vocales, vosotros las pronunciéis como todo, nada, cada, puede. La D que pronunciamos en español entre vocales se ve así, con la punta de la lengua entre los dientes. Esto lo que provoca es que no cortemos la salida del aire, por lo tanto no separamos del todo las sílabas. Puede, cada, todo, es muy suave. Similar al sonido que tenemos en inglés para la combinación TH en palabras como they, them, ¿no? Los pronombres ellos, ¿no? Mientras que en inglés la D se articula así, con la punta de la lengua tocando esa parte rugosa que está justo detrás de los dientes, que se llama los alvéolos. El hecho de que la lengua toque los alvéolos corta la salida del aire, separando claramente las sílabas. Y esta es una diferencia que veo en un montón de estudiantes de nivel muy avanzado. Esto te puede pasar a ti seguro. La otra posibilidad para la D que tenemos en español se articula empujando los dientes con la punta de la lengua, dejando la lengua plana y empujando los dientes. Para palabras como dónde, cuándo, entiendo, lo que vamos a hacer es empujar los dientes tanto en la N como en la D. ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces no diremos dónde, cuándo, porque ese sonido es el que tenemos en español para la R suave, que es otro de los sonidos que os delatan en español siempre. Todo el mundo sabe que la R fuerte es un sonido complicado de aprender, ¿no? El de perro, carro, sonrisa, alrededor, Israel. Y también hablaremos de eso. Pero en mi experiencia, casi todos los angloparlantes de nivel avanzado consiguen hacer bien estos sonidos. Tal vez no perfectos como un nativo, pero lo suficientemente bien como para que entren dentro de nuestra normalidad. Vamos, que los aceptamos y no hay problema con lo que ya haces. Mientras la lengua vibre, pero por lo que sea, a veces en palabras como por favor, comer, gracias, tendéis a hacer por favor, comer, gracias, ¿no? Y eso no es el sonido que buscamos, ese es el sonido de la R en inglés. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es llevar la punta de la lengua al mismo sitio en el que la pones para pronunciar la D en inglés. Eso te ayudará. Y por supuesto, todas las combinaciones de otras consonantes con R, por ejemplo, gracias, triste, princesa, también se os hacen complicadas generalmente, porque esas combinaciones no las tenéis en inglés. Así que tu mayor reto como estudiante de nivel avanzado probablemente sea hacer que gracias no suene a gracias, ni princesa a princesa, ni triste a triste, sino un solo bloque. Pero también tenemos muchas técnicas para eso. A lo mejor a estas alturas estás pensando, este pavo me está contando un rollo de las R's y las D's y su puta madre que no me interesa nada, yo solo quiero saber si yo tengo esos rasgos y cómo los puedo solucionar. Bueno, pues ya te he dicho cómo. Tienes que entrar en la descripción y hacer el test de pronunciación en 5 minutos. Es gratis, dejas tu email, lo recibes y sabrás si tú tienes esos rasgos o no y dónde están. Después de que hagas el test podemos tener una llamada y ahí ya vemos qué se puede hacer con tu acento. Pero de momento, sin eso no vas a tener ni idea de por dónde empezar. Como te decía, el tema de las R's es complicado. Requiere esa tensión de la que te estaba hablando en el primer punto de las vocales reducidas. Sin eso no lo vas a conseguir hacer bien, o por lo menos nunca lo harás perfecto. Pero es que además de eso, la R la tenemos que combinar con otros sonidos, como la N, por ejemplo en sonrisa, que para que no suene a sonrisa tenemos que hacer más fuerza. Lo mismo con alrededor. Para que no suene a alrededor tenemos que hacer fuerza entre la L y la R. Estas son técnicas que se aprenden en 5 minutos, pero son 5 minutos que le tienes que dedicar o si no, no te va a salir de forma espontánea. Y en estos detalles está la diferencia entre tener un nivel avanzado, pero que parezca que eres principiante cada vez que abres la boca y que por eso te hablan en inglés, y tener un nivel avanzado y que lo parezca. Para ir terminando, el último rasgo del que te voy a hablar es la Y, que vamos a encontrar en palabras como me llamo, calle, ella, yo, vamos, en palabras que vas a decir todos los días. Aquí lo más probable es que no estés haciendo la fricción suficiente en este sonido y que digas me llamo, calle, ella, yo. Y eso es una mierda y me temo que no te sirve en español. Para que este sonido suene bien y se parezca más a lo que hacemos los nativos y que lo podamos entender, lo que necesitas es acercar más tu lengua al paladar. Es decir, hacer posible que la lengua haga contacto y que el aire pase en ese huequito que nos queda entre la lengua y el paladar, ¿no? Entonces, calle, ye. Vemos que y no es el mismo sonido que i, ¿no? Esa es la diferencia. La lengua tiene que subir un poquito. Pero hasta ahora solo te he hablado de la parte mecánica. La parte mecánica es la de articulación, la que simplemente cambiando la posición de tu lengua pues consigues hacer los sonidos. Esto es algo físico, no puedes hacer trampa con esto, ¿no? Simplemente cambias la posición, cambia el sonido. Así de sencillo. Pero aunque aprendieras a hacer todo eso perfecto después de ver este vídeo, seguirías sonando como un gringo. Y tú puedes pensar que es por la entonación. Pero la entonación, digamos que es un campo demasiado grande como para decir, ajá, es por esto, ¿no? Sí, tiene que ver con la entonación, pero es más el énfasis. Son las palabras que elegimos enfatizar en inglés y en español. Por defecto, en español tenderemos a enfatizar ciertas palabras y en inglés ciertas otras. Por lo tanto, si tú no tienes estas diferencias en cuenta porque nadie te lo ha explicado, vas a enfatizar las palabras del inglés en el español. Y eso te va a afectar sobre todo de dos maneras. La primera es en el ritmo. Más palabras enfatizadas generalmente significa que hay más bloques dentro de una frase. Por lo tanto, el ritmo se ralentiza. Hablarás más despacio y además todo lo que cuentes sonará como wow, muy épico.
y no todo es épico en la vida. Y la segunda cosa en la que afecta es en la intención que transmites a través de la entonación, porque cada palabra enfatizada es una maravillosa oportunidad de modificar la entonación de alguna manera artística. Y si, visto desde la perspectiva de un hispanohablante, abusas de los recursos de la entonación, pues enseguida sabemos de dónde eres. Porque cada idioma tiene estas entonaciones estereotípicas. Cuando piensas en el italiano, piensas siempre en esta entonación. Cuando piensas en francés, piensas siempre en esta entonación, ¿no? O en el brasileño. Los brasileños siempre hablan así. Esas maneras de enfatizar son las que nos hacen percibir esa entonación como de Brasil, de Italia, de Francia y de Estados Unidos. Así que siento decirte que trabajar en tu entonación es algo demasiado amplio. Deberías entender primero qué es lo que pasa con las palabras que enfatizas y después controlar esa entonación conscientemente, que no es tan fácil. No sé si esperabas un tutorial de 10 minutos con el que poder eliminar así tu acento estadounidense, pero no funcionan así las cosas. Si realmente quieres hacer eso, que sepas que es posible. Lo que pasa es que te va a costar trabajo y te costará mucho menos trabajo y mucho menos tiempo si lo haces con una buena guía. Vamos, que dejes de ver vídeos en YouTube y te pongas a hacer un test de pronunciación para analizar tus rasgos y a partir de ahí contactas con un experto para que te ayude a controlarlos. Y si dentro de los 2 test de pronunciación que puedes encontrar en internet no sabes cuál hacer, pues yo te dejo el mío en la descripción, que en 5 minutos te dará esta radiografía de tu acento. Y ya está, espero que te haya aportado, que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que te pongas las pilas con tu acento si lo que quieres es que te dejen de tratar como un principiante. Nos vemos en el próximo vídeo.